Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa vamos a tener música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología, terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y ahora comencemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
For a nigga that's out of shape, smokes like I do, I be running a lot. I be flying the coop, but still living my best life. Doing all this shit these niggas trying to do. Rap life, I be telling the truth. I be lying to you. I'ma let you decide. I'ma do me goofy, I'ma let you do you. Ain't no gold, no silver, no similar spoons. I came up with the nerds, I came up with the goons. I'm October all over, I be coolin' in June. I be moving the goalposts, forward, backwards, wherever the fuck I feel comfortable moving. My life done been ruined, and I was up on stage grooving. There wasn't nothing to it, yeah, that's how I do it. Bro, I love this music, damn I love this music, damn I love this music. It's an art, nigga, I don't need a spark, I just do it. Shit ain't that confusing. A lot of folks up and stuck, we grounded and moving. Part of perfection's accepting needs for improvement. What you do for the dollar, what the dollar gon' do to you. The most unusual shit be the business as usual. You know how some men is, you know how some women do. You know you ain't gotta be that, the rules is all bendable. I'm in a stupendous mood. I think back to when I used to have the clock and ten and two. My luck with the spinning through. Spirits lift, mountain shift. I just find it funny, some dummies out there doubting us. I can see it coming, I ain't need it on no calendars. No Illuminati parties, don't handle as managers. Rebuild and dismantle trust when you meet the challenges. Do nothing but keep on, do nothing but stay strong, do nothing but leap on, do nothing but keep on, do nothing but stay strong, do nothing but leap on, do nothing but keep on, do nothing but stay strong, do nothing but leap on, do nothing but keep on, do nothing but stay strong, do nothing but leap on, do nothing but keep on, do nothing but stay strong, do nothing but leap on, do nothing but keep on, do nothing but stay strong, do nothing but leap on, do nothing but sleep on, do nothing but so do nothing but. La memoria no se puede matar, todo se puede cambiar, todo se puede cambiar. La memoria no se puede matar, todo se puede cambiar, todo se puede cambiar, todos podemos cantar. Buscamos la naturaleza, todo se puede cambiar. La fuente de vida hecha para emocionar. Buscamos amor sincero, verdadero en el bueno, en el mal. Buscamos pasión caliente, la fuente de la libertad. Limpia, 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 día a día. Limpia, 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 la memoria, cantando. La memoria no se puede matar, no se puede. La memoria se puede cambiar, todo se puede cambiar. La memoria no se puede matar. Buscamos amor sincero, verdadero en el bueno, en el mal. Buscamos pasión caliente, la fuente de la libertad. Gozando
Vaya buena vibración que hemos sentido con estos temas. El primer tema que escuchamos era Indigo Dream de Berlioz. A continuación de este tuvimos a Tomoyoshi Date con Floating Light on the Waves. Después escuchamos a 44th Move con The Move y Kellet Chris. Después era Yacaré con Limpia y Muster Luna. Y esto es lo que nos va a llevar al tema del que hablaremos hoy, que es el sexto chakra, Ajna. Y para eso vamos a tener a nuestra colaboradora, Carmen Márquez. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de saludaros y encantado de estar de nuevo compartiendo este tiempo y espacio con todos vosotros, siempre agradecida. Fantástico. Hoy vamos a hablar del penúltimo chakra, que es Ajna, el chakra del entrecejo. Y como siempre, ¿podrías darnos una idea general de su simbolismo y el significado? Pues mira, el sexto chakra está situado en la frente, en el entrecejo, sobre su sumna, como todos los demás, y es conocido con el nombre de Ajna, que en sánscrito significa percibir. Y es conocido también popularmente como el tercer ojo. Es un nombre bastante popular, aunque también es nombrado en las distintas tradiciones y a través de todos los tiempos, porque es un chakra que es bastante atrayente y siempre ha formado parte de la historia de la humanidad. Y como digo, es nombrado también, por ejemplo, como el ojo que todo lo ve, el ojo de la sabiduría, el ojo interior, el ojo de Dios, el ojo celestial, la ventana de Brahma, el ojo de Horus. Bueno, ya veis que muchos nombres que vienen a decirnos el interés que este centro de poder representa. Este chakra está representado por una flor de loto, al igual que todos los demás, pero con dos pétalos, que representan los nadis asociados a él. En su interior está formado por un círculo, dos pétalos, y en el interior del círculo hay un triángulo invertido, que contiene el bija mantra o la semilla mantra Om, el sonido primordial. Está asociado en el arco iris de luz al color amatista, aunque también lo podemos ver representado en otros colores como el índigo o el azul púrpura, siempre tendiendo a ese color violáceo amatista. Su elemento, lógicamente, es la luz, y en la escala musical vibra con la nota La. Bastante interesante. Y en el plano físico, ¿qué influencia tiene? ¿Cómo que se manifiesta esta energía? Pues mira, lo primero que me gustaría llamar la atención es que como hemos ido viendo a través del trabajo de esta escalera de ascenso a los planos diferentes de la conciencia, vemos cómo la distribución de los chakras están en nuestro cuerpo localizados en sitios concretos. Como sabemos, nosotros tenemos la cabeza, el tronco y las extremidades, así es como dividimos normalmente nuestro cuerpo. Entonces vemos que, por ejemplo, tenemos 4 chakras en el tronco, de los cuales 3 están en la parte inferior del abdomen. Están separados en el primer abismo, como yo digo, ese primer salto que hay que dar, está separado de la parte superior del tórax, por el diafragma, por donde se localiza en el tórax, en el pecho, uno más. Es decir, 3 en la parte inferior del abdomen, 1 en la parte superior del tronco, en el tórax. Después vuelve a venir otra separación, otro abismo, otro cruce, que es la garganta, que es el puente conector, como vimos, entre el tronco y la cabeza. Y ahí tenemos uno más. Y por último, en la cabeza,
donde están precisamente las 5 puertas sensoriales que nos permiten esa fluidez de información a través de nuestros sentidos externos, los 5 sentidos, ¿no? Pero también hay una 6ª puerta asociada a un 6º sentido, a un sentido interno. Y este es el que representaría a Agna, que es la puerta en que se abre para que podamos acceder precisamente a los sentidos ya no físicos, sino psíquicos y extrasensoriales. Como hemos visto, el elemento de Agna es la luz, por lo que se le atribuye una cualidad preciosa que es la de la visión. No solo por estar relacionado con nuestros ojos físicos que miran hacia afuera, sino también por estar relacionado con el ojo interior que mira hacia adentro. Pero además este ojo interior mira también hacia afuera, porque cuando nosotros desarrollamos esa visión interior, después esto nos va a modificar, nos va a cambiar la manera que tenemos de ver el mundo y nos va a ampliar de una manera preciosa nuestra visión hacia afuera. Entonces, este es un plexo que tiene esa doble dirección. Vamos hacia adentro y a medida que vamos madurando, a medida que vamos desarrollando estas capacidades, este centro nos permite ver hacia afuera de otra forma distinta, que no es la percibida por los sentidos. Este chakra, además, está ubicado en el centro de nuestra cabeza, de nuestro cerebro. Agna está estrechamente relacionado con los 2 hemisferios cerebrales, haciendo posible que con su vibración armoniosa se cree una estrecha comunicación y coherencia entre ellos, aportando así una visión mucho más clara del momento. Porque lógicamente nuestro cerebro funciona de forma mucho más óptima cuando los 2 hemisferios funcionan también armoniosamente. Los hemisferios no se pelean, sino que se ayudan. Son partes estructural de nosotros que colaboran. Cuando nosotros necesitamos tomar mano de uno, cuando nosotros entre comillas, porque eso lo hacemos de una forma autónoma e inconsciente, pero es verdad que esta energía facilita esa coherencia entre ambos hemisferios. El 6º chakra también está relacionado con 2 glándulas sumamente importantes, que son la pituitaria y la pineal. Exacto, dos glándulas bastante interesantes y el 6º chakra bastante interesante también. Estas 2 glándulas son muy sonoras en todas las tradiciones en general, ¿no? Y en la ciencia de la actualidad. ¿Estoy en lo cierto? También podrías decirnos un poco sobre ellas. ¿Qué podrías comentarnos sobre ellas? Pues sí, efectivamente, ambas glándulas están muy... han formado parte de la historia de la humanidad, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Históricamente hablando me refiero. Entonces la pituitaria, también conocida como hipófisis, tiene un papel fundamental en el organismo. Por una parte, se relaciona con el crecimiento y por otro lado, regula el funcionamiento de las otras glándulas. Por eso muchas veces recibe el nombre de la directora de orquesta. Es como la que va organizando, un director de orquesta va organizando, va dándole coherencia a todos los instrumentos que participan en la orquesta. Pues entonces esta glándula, la pituitaria, sería ese director de orquesta en que va dándole espacio a cada instrumento para que suene, ¿no? Entonces es muy interesante.
Pero es la pineal, también conocida como epífisis, es la que es particularmente interesante. Está envuelta en toda una mitología y simbología ancestral. Desde siempre, desde la cultura mesopotámica, donde se ve perfectamente inscripciones con sacerdotes con una piña en la mano, como abriendo y cerrando en una posición muy particular, ¿no? Se ve recogida en muchísimas tradiciones y además con el simbolismo de la piña. Como sabéis, pineal viene del latín y significa piña. Quizás porque tiene una forma que no es circular completo, sino una forma un poquito cónica. Y entonces pues siempre se le ha asociado con ese nombre, ¿no? En la literatura antigua de la India se habla de este pequeño órgano al que se relaciona con la clarividencia y con otros poderes extrasensoriales, ¿no? El primer occidental en describir esta glándula fue Herófilo de Alejandría en el siglo III antes de nuestra era común. Daros cuenta desde dónde vamos arrastrando la información de esta glándula, ¿no? Pero a pesar de conocer la existencia de este pequeño órgano, se le presta muy poca atención. Fijaros que no es hasta el siglo XX que en Occidente despierta un cierto interés por las investigaciones que se van haciendo. Es en 1950 donde unos estudios revelan cosas que atraen mucho la atención, ¿no? Datos curiosos, ¿no? Como por ejemplo que la glándula es de mayor tamaño en la infancia que en la madurez. Sí, que es muy interesante, que es como ya he dicho antes, como un conito que se va encogiendo de tamaño, va disminuyendo progresivamente. Esto hizo pensar que fisiológicamente hablando esta glándula se atrofiaba porque no tenía ninguna función. No se les reconocía la función que tienen como actualmente nos pasa. No es hasta 1958, estamos hablando, fijaros, siglo XX, que se descubre la hormona que produce esta glándula, que es la melatonina. Es en la década de los años 70 cuando se empieza a conocer el cometido principal de esta glándula, que es actuar como reloj biológico y estacional. Por eso vemos que su influencia está, por ejemplo, en el control de los ciclos circadianos, sueño-vigilia. Regula también el comienzo de la pubertad. Regula la temperatura corporal, la conducta sexual relacionada con el cambio de las estaciones, que es muy interesante porque vemos como mucha gente comenta pues que la sexualidad la tengo más avispada o más activa en verano o menos en invierno o más cuando es de día o menos cuando es de noche o al revés, ¿no? Entonces vemos ahí cómo hace esa influencia, ¿no? Influye también, por ejemplo, en el reloj que controla el hambre y que controla la sed. O sea, vemos que tiene una influencia en muchísimos niveles de nuestro ser, ¿no? La melatonina también es conocida como la hormona de la oscuridad y se produce en la pineal en el momento en que los ojos no reciben luz alguna. Esto a mí me resultó muy llamativo y en mis prácticas meditativas, cuando también las comparto con grupos de personas interesadas, ¿no? Yo empecé a introducir un elemento en la meditación
para ver cómo reaccionábamos, cómo reaccionaba la gente. Y yo siempre aconsejo, por ejemplo, en mis prácticas meditativas, que se use un antifaz. El antifaz de los aviones. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te pones el antifaz, para mí, en mi experiencia personal, pasan dos cosas. Una, que los ojos físicos se relajan mucho. No hay tantos estímulos y entonces hay menos movimiento ocular. Y después que se genera esa oscuridad de forma artificial, porque no es de noche, pero como mi cerebro eso no lo sabe, él dice, esto está oscuro, no hay luz, por lo tanto empiezo a segregar. Y empieza a segregar sustancias. Y empieza a segregar melatonina. Entonces es verdad que las personas que lo hacemos, pues vemos como una mejora, una facilidad para la concentración y también para otro aporte que tiene este chakra, que es la visualización, ver imágenes. Entonces no es lo mismo estar con un espacio abierto luminoso que activa a un espacio cerrado, entre comillas, o oscuro, que activa la glándula, activa la secreción de sus hormonas. Entonces, lo aconsejo. Sí, está muy bien, está bastante bien. Estoy pensando incluso en el tema de los masajes, ¿no? De que es una manera también de que la persona o el cliente exacto. Se vaya para adentro. Total, vamos, total, en esa, y pueda meditar, ¿no? Mediante este, sintiendo ese masaje y esa energía está fluyendo sobre esa persona, ¿no? Me parece fantástico. Muy bien. Es una cosita interesante. Lo aconsejo para que los que lo practiquéis, la practiquéis meditación, lo uséis a ver si notáis esa diferencia, ¿no? Quería también comentarte algo también de que en esto también aparente a lo que has comentado, ¿no? La importancia también de la descalcificación de la glándula pineal, ¿no? Porque obviamente al tener todo este efecto en nosotros mismos, si está calcificada, pues vamos como eliminando, ¿no? La oportunidad de que genere esta sustancia y bueno, afecte a todos estos puntos, ¿no? Así es, claro, sí. La glándula pineal es muy interesante. Fijaros que se ha investigado que la pineal está formada por cristales de calcita, ¿vale? Estos cristales de calcita tienen forma de romboedros y forman una masa, ¿no? Pues cuando la pineal empieza a activarse, estos cristales empiezan a vibrar y emiten luz. Se iluminan. Fijaros qué interesante. O sea, tenemos un componente de la calcita ahí, que eso es también muy llamativo, que forma romboedros. Ya sabéis que todos los minerales tienen una estructura muy interesante y que en el momento que tú estás en sintonía con esta vibración, ella se activa por sí misma y estos cristales empiezan a cohesionarse, a formar una estructura, a vibrar y a producir luz. Es una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Aparte de la melatonina que hemos dicho que segrega esta glándula, también ahora se asocia a la glándula pineal la producción de un compuesto muy interesante, un neurotransmisor, la DMT, conocido como la molécula espiritual o la molécula de Dios, y que está estrechamente relacionada con los estados alterados de la conciencia. Aconsejo también mucho para nosotros estamos más conocemos más la melatonina, pero la producción de la DMT
es muy interesante investigar sobre ello porque da mucha claridad a las experiencias que los meditadores tenemos. Y que, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho cuando he estado investigando sobre ella a comprender qué es lo que me pasa cuando medito y por qué me pasan esas cosas, por qué puedo tener esas visiones, por qué tengo esa imaginería mental, por qué me lleva a una conexión que me saca de esta dimensión y me pone en contacto con otros planos. Es muy interesante. Y ahí ahora, esto está ahora como muy de moda, la DMT, la molécula de Dios o espiritual, así que también investigar, porque es muy interesante, sobre todo para los que meditamos, porque nos ayudan a comprender muchas de las cosas que nos pasan cuando estamos en este estado, ¿no? Y ya para finalizar, a nivel del plano físico, pues también lógicamente afecta a todos los centros nerviosos superiores y al sistema endocrino, y por lo tanto va a repercutir muchísimo en la producción de las hormonas más importantes del organismo, de su producción equilibrada y armoniosa, que es lo que nos interesa a todos nosotros. Y a nivel emocional, ¿cómo sería la influencia de Ajna en nosotros y cómo nos afecta esto, como comentaba, a nuestro nivel emocional? Nosotros somos como estamos intentando ver aquí tener siempre una visión holística, ¿vale? Es decir, nosotros somos un conjunto de cuerpos, como le llamaba también el hermetismo, cuerpos, conjunto de. Entonces vemos a lo largo del recorrido que estamos haciendo de esta escalera o de este arcoíris de luz, ¿no? De estos diferentes estratos de conciencia que todos portamos, ¿no? Vemos como todos los cuerpos están perfectamente interconectados y perfectamente influenciados, ¿no? Entonces, a nivel emocional, podríamos decir que, en primer lugar, comprender que todo lo que afecte negativamente a este chakra es producido porque uno o más de los chakras inferiores están desequilibrados, ¿vale? Es decir, hay como una ley interna evolutiva en el que a medida de que vas perfeccionando desde los planos más inferiores, para ascender a esos planos más sutiles, de una conciencia muchísimo más sutil, requiere el ir estableciendo una cierta armonía, una cierta coherencia con los chakras inferiores por lo que vamos pasando. No quiero decir con esto que sea por orden. Tengo que primero ordenar. No, porque la vida no es así. Esto es una interrelación. Pero sí tengo que tener siempre presente a todas las influencias de mis chakras inferiores, supervivencia, deseos descontrolados, manipulación, poder del ego. Todos los chakras inferiores nos van a afectar en la equilibrio y evolución de los superiores. Es lógico, ¿no? Es una cosa que se comprende por sí misma, ¿no? Por eso que tenemos que trabajar muy conscientemente para que podamos acceder a este correcto funcionamiento y a este profundo conocimiento de la conciencia. Hay una cosa muy, muy bonita que escuché el otro día, hablando ahora de la conciencia, que decía que hemos pasado del ámbito de la razón, hasta ahora marcado, como sabéis, la razón es lo que ha marcado el mundo, al ámbito de la conciencia. Ahora estamos en otro paradigma. Ya la razón no nos sirve. Ya vemos, nos sirve entendiendo, ¿vale? Profundamente. Por supuesto que nos sirve, pero ya se va comprendiendo que hay algo más allá de la razón, que ha provocado ese conocimiento tan materialista, ¿no? Tan limitado, por lo tanto, ¿no?
¿eh? Entonces ahora estamos en un ámbito y lo tenemos que ver en todos los documentales, en todo. Conciencia, conciencia, conciencia. Y además, con la salvedad de cuando nos hablan de la conciencia y nos hablan en profundidad, nadie sabe nada. Todo el mundo dice, es que aquí estamos ahora en esto. Estamos investigando qué es la conciencia. ¿Qué es esto? Entonces es un paradigma muy que se ha abierto, que nos ha hecho cambiar la visión de una cosa a otra, a abrirnos a un campo diferente donde vemos que cada vez hay más acercamiento a esa conciencia que, por supuesto, de una forma racional y lógica no se puede llegar a ella, ¿no? Entonces, como estábamos comentando, a nivel emocional, sabemos todos que los estados mentales negativos, pues como la inseguridad, la ansiedad, la apatía, etcétera, ¿no? Despiertan emociones como el miedo, como la tristeza, como la angustia, lo que muestra que existe una baja energía en este chakra, pudiendo dar lugar a sentir, por ejemplo, un gran desasosiego interior, una sensación de frustración enorme, o incluso verte en un estado de confusión, en no saber dónde dirigirte, qué sentido tomar, ¿vale? Genera una confusión cuando estamos trabajando a un nivel subóptimo, por debajo de su vibración natural, ¿no? Entonces las vibraciones más densas, más lentas, lógicamente afectan a las vibraciones más sutiles, más rápidas, ¿no? Eso va así. Entonces, pero lo bueno es también saber que a la contra también funcionan. Es decir, a medida que yo voy haciendo mi trabajo de autoconocimiento o de conocimiento interior, voy reconociendo, voy depurando, voy sanando mis emociones negativas y desarrollando estados mentales más positivos que favorecen la aparición de esas emociones un poquito más nobles, más sublimes, por ejemplo, como puede ser en este caso, en este plexo, la capacidad de comprender a los demás de una forma mucho más abierta y receptivo, como si fuésemos capaces de ver la necesidad que tiene esa persona de expresarse, de decir, de comunicar, ya sea afectiva o mentalmente, y nosotros ponernos, como yo siempre digo, en ese lugar de ver la necesidad que tiene esa persona cuando se expresa de esta manera. A fin de cuentas, pues como hemos dicho siempre, ser empático. También tenemos que ver que este plexo, este chakra, cuando está actuando de una forma más obstruida, más lenta, más en fin, más afectado, no nos permite ver o no, ¿qué es lo que no quiero ver de esta situación? Por ejemplo, ¿qué es lo que no quiero ver cuando me embarga una emoción como la tristeza? Claro, abrazar siempre ese. Y entonces muchas veces nosotros no queremos ver, nos están indicando las emociones, estados internos, porque una emoción siempre es un grito, de decir, atención, tanto si son positivas como negativas como neutras, las emociones son más bien nuestra actitud las que las hacemos positivas y negativas, pero vamos, digamos que sí, que la tristeza pues podríamos considerarla como una emoción negativa, o el miedo, o la ira, pero claro, eso siempre es relativamente hablando, porque una ira
que se puede ver al principio como muy negativa, con un enfado contundente, te puede salvar la vida. Entonces por eso digo que lo de positivo y negativo es una forma de nombrarlas, porque nosotros intentamos categorizar mucho, pero hay que estar abierta a que las emociones no son positivas ni negativas, ni buenas ni malas, sino que se manifiestan y se manifiestan a través del cuerpo. Y en esa manifestación a través del cuerpo nos van a hacer sentir de una forma y pensar de una forma. Entonces eso es muy interesante en las emociones, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo lo más importante de a nivel emocional, ¿no? De este plexo. Tenía una pregunta, pero me he olvidado de la pregunta que te iba a hacer. Se me ha pasado 2 meses de la respuesta. Sí. Una de las cualidades, como has comentado, que es la visión. Esto implica tener una mente bastante lúcida, ¿no? Y algo clara para poder ver, ¿no? Con ese ojo y tener esa visión, o para poder haber quitado ese velo también, ¿no? ¿Cómo nos ayuda o nos afecta este chakra a nivel mental? Pues mira, a nivel mental también tiene pues bastante influencia, bastante importancia. Hemos visto que Ajna está situado en la cabeza, justo para mí Ajna forma parte del el lóbulo frontal, ¿no? Donde está situado en la frente. Tenemos situado normalmente el tercer ojo, pero el tercer ojo o Ajna, al igual que el del corazón, Anahata, tiene 3 subchakras. Entonces, Ajna tiene 3 puntos muy importantes, que son justo en el entrecejo, que es el más común, el más conocido, pero después tiene otro punto que se alarga hasta donde comienza la raíz del pelo. Y después tiene otro subchakra que está justamente detrás, en la parte donde está localizada la visión. Es decir, nosotros no vemos por nuestros ojos, vemos por la parte del cerebro que está detrás, que es el que organiza y dice qué es lo que estás viendo. Los ojos son la ventana por donde entra la información, pero por donde se procesa es atrás. Entonces, si tú eso lo visualizas en ti, o por lo menos así es como yo lo veo, es como si fuese un catalejo. Sí. Lo estás haciendo ahora mismo y es algo muy verdad. O sea, sale de atrás y se abre como un conito justo en la frente, como un ojo, un foco con el que tú ves. Es como un foco o como una linterna, ¿no? Ese punto de luz que después se amplía y siempre sabéis que los haces de luz se forman una forma cónica, ¿no? Y yo lo veo para mí es como un catalejo, donde yo me lo coloco y digo, voy a ver qué puedo ver mejor de mí misma, que es lo que me interesa. Entonces, esos 3 subchakras nos dan también una información bastante interesante. Para comprender cómo se maneja esa energía dentro de nosotros, ¿no? Lógicamente es una energía cuya naturaleza va a ser mental, ¿no? Es así, ¿no? Pero con él logramos adentrarnos en el mundo interno, que es la raíz de nuestra percepción del mundo externo. Este catalejo nos va a ayudar desde dentro, desde mi mundo interior, a percibir, como decía antes, de una manera muchísimo más amplia, muchísimo más nítida, muchísimo más real en lo que sucede en el mundo externo. Entonces,
vemos que este chakra, el del tercer ojo, siempre ha sido considerado como la casa de la inteligencia. Y esta inteligencia, como ya sabemos, hay diferentes tipos de inteligencia. Creo que son 5: la inteligencia motriz, la inteligencia sexual, la inteligencia instintiva, la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual, ¿no? Pues digamos que esta es la sede, la casa, este chakra es la sede, la casa de la inteligencia. Por eso, a través del trabajo con los chakras podemos conocer nuestro cuerpo físico, con los inferiores, relacionarnos con nuestros sentimientos, atender a nuestros pensamientos, comprender nuestro mundo y estar espiritualmente inspirado. Fijaros qué bonito. O sea, aquí es como que hay una cohesión preciosa, ¿no? Y todos estos elementos que nombro son elementos de la inteligencia. Y es en el tercer ojo es donde se combinan todos estos elementos para conseguir una visión completa de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Me acuerdo ahora que lo traigo también a colación porque es muy interesante que ya en el siglo XIII hubo un teólogo, un místico y un gran filósofo que fue San Buenaventura, que nos habla de los 3 ojos del alma, que después Ken Wilber va a desarrollar escribiendo varios libros que los denominan los 3 ojos del conocimiento. Pero es San Buenaventura el que lo presenta en el siglo XIII. Y él nos habla del ojo de la carne, que sería por el que percibimos el mundo externo, el espacio y los objetos. El ojo de la razón, que sería el que nos permite alcanzar el conocimiento de la filosofía, de la lógica, de la mente en general. Y por último, del ojo de la contemplación, mediante el cual tenemos acceso a las realidades trascendentes. Aquí es donde yo meto al tercer ojo, en el ojo de la contemplación. Es interesante también como la metáfora, ¿no? Como el ojo de la carne, lo físico, claro. Lo físico. Y los 2 ojos que vienen después, posteriormente, son como más exacto al espiritual, exactamente. Es más como, sutiles. Sí, como me gusta como la triangulación, ¿no? De los 3 mundos, ¿no? Cuerpo, mente, correcto, espíritu. Ese triángulo que está siempre presente en todo, ¿no? Y es muy interesante y además también investigar sobre ello porque, bueno, este hombre hace unas asociaciones, bueno, maravillosas. Aconsejo San Buenaventura, los 3 ojos del alma, porque habla del lumen externo, del lumens, o sea, de la luz interior, de la luz exterior. Hace unas asociaciones muy, muy interesantes en el siglo XIII, estamos hablando, ¿no? Quería comentar esto porque a mí es que me llamó muchísimo la atención cuando yo contacté con esta información, ¿no? Bueno. Entonces también siguiendo con esa relación con esa relación de la en el plano mental, ¿no? Podríamos decir que, y esto es muy importante, que una de las asociaciones más importantes que tiene es la intuición. Es decir, ese conocimiento instintivo del sexto sentido. Me encanta. Conocimiento instintivo del sexto sentido, que es misterioso, pero cierto. Las personas particularmente intuitivas tienen corazonadas, yo creo que a todos nos ha pasado, que no podemos explicar, ¿no? Y la mayoría de las veces es que no le echamos ni en cuenta porque no encontramos argumentos lógicos con las que la podamos sostener, ¿no? Y terminan no haciéndole caso. Esto es una tontería, qué cosas se me ocurren, Pero cuando la persona es intuitiva, le viene una, otra vez
Y entonces, al cabo de experimentar, de darse cuenta de la importancia de esas intuiciones que ha querido soslayar, pero que después la experiencia le ha demostrado que es que son acertadas, lógicamente no tienen otra manera que decirle que sí y tenerlas en cuenta. A la intuición no se la puede soslayar. La intuición es una información, son paquetes de información que nos llegan directamente sin entrar por el portal de la razón o la lógica. Por eso muchas veces cuesta mucho trabajo explicarlas y definirlas. Tú simplemente las sientes. Y ahora nuestra lógica nos dice, no, qué tontería, voy a tirar por esta calle y de pronto el coche o tu dirección se va para otro lado y tú dices, no, la calle está cortada y ahora tienes que estar 1 hora esperando y después dices, ¿por qué no le habré hecho yo caso? Mira que pensé, voy a tirar por la derecha. No, tú sí te tiras por el mismo camino porque... No, ya te estaba avisando que por ahí no era. Y yo paro esa información porque no la considero lógica y entonces estoy privándome de una información que no necesita la lógica para llegar a ti. Y esa es esa preciosa vía de información directa que es la intuición. Y que son capacidades que tenemos todos, que esto nos pertenecen a todos los seres humanos. Me hace pensar cuando estamos hablando sobre la intuición también, como mediante el proceso, ¿no? Como me comentaste antes de que cuando nacemos o cuando somos pequeños, nuestra glándula pineal es más grande y cuando vamos madurando se va haciendo más pequeño, ¿no? En cierto modo, a veces pienso de que como somos pequeños, nuestra intuición es mucho más mayor y lo mismo, al ir madurando lo vamos cancelando, ¿no? Porque vamos... nuestra sociedad y nuestro entorno, y como has comentado, nosotros mismos también nos la cancelamos, ¿no? Es curioso las dos cosas, ¿no? El tamaño de la glándula más el efecto que nosotros mismos nos creando a nosotros mismos, ¿no? Muy interesante. Sí, así es. Mira, también es muy importante, ¿no? Ir comprendiendo cómo la apertura de este plexo, que nunca es voluntaria, como ya sabemos, nosotros no tenemos capacidad para decir yo abro, yo cierro, me abren y me cierran. Estos son estados de conciencia donde nadie puede intervenir, sino nada más que tú mismo y con la gracia, como yo digo. Porque aquí nada más que se requiere, como decía Picasso, está preparado por si viene la inspiración. Porque después yo tengo que tener el pincel y el cuadro preparado para cuando me llega, porque yo no hago el cuadro se hace a través de mí. Entonces eso es muy importante. Entonces este plexo pues está lógicamente relacionado también con cualidades mentales pues muy bonitas, como puede ser, por ejemplo, el discernimiento. Una capacidad maravillosa que es que yo creo que incluso hay mucha gente que no sabe que la tenemos, que no sabe ni lo que significan, ¿no? Por ejemplo, la claridad mental, esa capacidad de ver las cosas claras en un momento determinado. Otra cualidad que no está muy valorada, que es la imaginación. Fijaros, la imaginación viene de imágenes, de iconos. La iconografía ya se le llama... hay un texto muy bonito que es el conocido Evangelio de María, de Miriam de Magdala, donde ella basa su experiencia en la imaginería mental. Ella la denomina así, imaginería mental. Es la capacidad que tiene nuestra mente de producir imágenes que nos conectan con, sea lo que sea ese con. Entonces es muy interesante. Algunas veces a los niños se dice, ¡ay, qué imaginación! No, deja que vengan imágenes. No, tenemos que hacer hueco a esa iconografía interna, a ese mundo de símbolos del alma que están esperando en el inconsciente más profundo o en el subconsciente para llegar a la conciencia y darnos mensaje. Las imágenes, los símbolos nos dan muchos mensajes
Para mí es el lenguaje del alma, como yo lo decía Jung, no lo digo yo, pero yo lo tomo porque me gustó muchísimo esa expresión, ¿no? Entonces todo esto nos va a llevar a desarrollar un conocimiento interior mucho más profundo, mucho más amplio y mucho más amplificador, que es de lo que se trata, ¿no? Después, mentalmente también este plexo está asociado con unas capacidades o facultades que se llaman paranormales. Es decir, paralelas a las normales, a la realidad que nosotros llamamos normal, que ya ves tú lo que es la realidad normal. Y también a las percepciones extrasensoriales. Esto en el budismo se le conoce como los siddhi o los poderes ocultos de nuestros sentidos psíquicos que desarrollan la telepatía, el conocimiento de vidas pasadas, las premoniciones, las visiones, como hemos dicho antes, las imágenes, ¿no? Y los contactos con otras dimensiones de la conciencia. Son facultades que se le llaman paranormales porque no están dentro de la normalidad, pero que no quiere decir que no las tengamos. Y no quiere decir que nuestra intención ahora sea desarrollar la telepatía, porque a lo mejor a mí la telepatía no me sirve para nada, ¿o sí? Porque ahora, por ejemplo, con la física cuántica, lo de la telepatía que antes se veía como esta persona está chifladilla, pues ahora vemos que tiene su sentido. La comunicación fuera del espacio-tiempo normal, ¿no? Pero fíjate que dentro de esta cultura budista, de esta filosofía budista, ellos no empujan mucho a estos siddhis, a que se activen estos siddhis, porque ven el peligro que encierran, porque la gente es como que se obsesiona por estos poderes. Yo quiero tener telepatía, yo quiero tener clarividencia. No, eso algunas veces son poderes que te estorban más que te favorecen, ¿sabes? Entonces hay que dejar que de forma natural vayan emanando, vayan emergiendo esas capacidades que te pueden ayudar en un momento simplemente determinado, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que sí tenemos que comprender que este tercer ojo es como una antena que nos facilita la conexión con planos superiores y con ese plano interno y externo del ser, del ser superior. Entonces, esta visión de antena es muy interesante y yo creo que más de una vez algún meditador la ha percibido. O sea, es como si tuviéramos ahí esa antenita que se activa y entonces inmediatamente empieza a generar ondas que no son las normales, ondas cerebrales, que te comunican con otras dimensiones que no son evidentemente las normales. Es cierto, tienes bastante razón y animo también a todos nuestros oyentes a que entrenen el ajna para experimentar esto, porque es cierto, es algo que se experimenta en la meditación y cuando yo practico Qigong llego a notarlo también, ¿no? Bastante. Eso es algo bastante interesante. Muy bien, y estos grandes dones que son los que nos da Ajna a nivel espiritual, ¿cuáles podrían ser sus influencias? Pues mira, según yo lo puedo entender, ¿no? A nivel espiritual, tenemos que comprender que la energía de este chakra, Ajna, vibra con una frecuencia muy sutil. Es una energía bastante delicada,
bastante sublime, pero fíjate que yo, según mi experiencia personal con el trabajo común, con grupos y eso, hay 2 plexos que se abren rápidamente y yo puedo decir que muchísimas personas, por lo que después a mí, después de las meditaciones me comentan, lo vivencian y son el chakra del corazón, Anahata y Agna. Es raro cuando estamos haciendo alguna meditación que una persona me dice, oye, es que yo he visto de pronto, no sé qué me ha pasado, me perdí en un espacio y era todo de un color verde, o sentí unas sensaciones, me desconecté, se despiertan con mucha facilidad. No tenemos que hacer mucho, igual que otros, por ejemplo, los más densos, nos cuesta, como parece que nos cuesta más trabajo captarlos, ser conscientes de ello. Estos 2 plexos, Anahata y Agna, se estimulan con mucha facilidad, de una forma, yo diría que casi automática. También tenemos que ver que a nivel energético, en el cuerpo energético, los nadis, Ida y Pingala, ¿no?, que van por el Sushumna, como ya hemos hablado anteriormente, tienen 3 nudos, es decir, donde se unen, se le llaman nudos. Los van formando como una especie de serpientes ondulantes donde se van entrecruzando. Por los 3 puntos del cruce son el inferior, Muladhara, Anahata y Agna. Uno en el plano inferior, otro en el plano central o medio y otro en el plano superior. Entonces esto también pues le da una connotación como muy interesante, porque sus energías ahí son bastante poderosas, ¿no? Entonces vemos que Agna, a fin de cuentas, a nivel espiritual, lo podemos ver como esa puerta que se abre o que abre a nuestra mente a esa dimensión espiritual directamente, ¿no? A ese contacto con la sabiduría perenne, con el conocimiento profundo, que nos guía hacia la verdad, lo que nos va a permitir reconocer nuestra verdadera naturaleza, tener cada vez una visión más clara de lo que es, no de lo que yo creo que es, porque nosotros interpretamos, sino una visión más clara de, como dicen en el budismo, de las cosas son como son, no como yo creo que son. Y nosotros muchas veces vemos la realidad de acuerdo a nuestra interpretación, pero nuestra interpretación ya está condicionada. Luego, eso no es. Tenemos que ver las cosas tal y como son. Y esa visión clara y profunda es Agna, el que nos permite, con ese caleidoscopio que hemos dicho antes, con ese que te permite focalizar en todas las energías y darte un panorama muchísimo más amplio, ¿no? Pero claro, como toda puerta, tiene una llave, que es la que la abre. Y ahora es nuestro trabajo encontrar la llave. La puerta está. Ahora, ¿cómo abro esa puerta? ¿Cuál es la clave o la llave que abre esa puerta a esta dimensión que nos pertenece por derecho propio como seres humanos, ¿no? Entonces ahí está nuestra búsqueda, en encontrar dónde está la llave matarile, ¿no? Entonces encontrar esa llave, ¿no? Entonces otra cosa también muy interesante en el plano espiritual, que es también lo que he comentado antes y que vuelvo a hacer hincapié, ¿no?, es que la pineal pues produce ese neurotransmisor, en la DMT, la molécula de Dios o la molécula espiritual, que se produce de forma natural en nuestro cerebro. Se produce, por ejemplo, normalmente de forma natural cuando estamos durmiendo,
Por eso tenemos visiones, imágenes a través de los sueños. También en experiencias cercanas a la muerte. Se ha visto que la DMT se activa y la gente tiene visiones y sabemos a todo lo que hay ahora con las experiencias cercanas a la muerte, de cómo esas personas que entran en ese ámbito de la conciencia, después cuando vienen aquí vienen contando cosas pues con un mundo imaginal increíble, con una imaginería súper enriquecedora. Es algo que siempre he pensado también, perdón por centrarte, de que exacto, cuando la gente tiene esa experiencia de muerte y se activa ese DMT, lo he pensado muchas veces y es como la manera de que el cuerpo activa esta sustancia como una necesidad para, no sé si el espíritu o el alma pase a otro nivel para que el cuerpo permita esa transición, ¿no? Que no haya ese bloque como hemos comentado antes. Exacto, ese me agarro aquí, exacto, me agarro. No, pues entra en activación este químico que hablando así un poco más, más básico, ¿no? Cogerás un morado de DMT a tal nivel que tu cuerpo ya te da igual y te venga, vámonos para adelante, ¿no? Y vas para adelante. Claro, de hecho sería eso, ¿no? Tú coges ese punto porque está hecho para eso, por eso se segrega en estos momentos. Yo también creo que es eso, sin tener tampoco excesivo conocimiento, ¿no? Pero creo que es eso también por mis experiencias personales, ¿no? Que ya digo que a mí me han ayudado mucho cuando descubrí esta información a comprender lo que me pasa cuando estoy meditando y cuando entro en un estado de meditación profundo y de pronto mi cuerpo queda anulado totalmente y eso lo sabemos, el cuerpo se pierde, no hay cuerpo, no hay tiempo, no hay espacio, entras en otro espacio, en otra dimensión donde no actúa esas leyes. No tienes cuerpo y al mismo tienes cuerpo, no tienes ojos pero ves claramente, no tienes oído pero escuchas perfectamente lo que tengas que escuchar. O sea, es muy particular y sí, efectivamente yo creo que es el arte con el que estamos hechos, el arte con el que estamos hechos, que tenemos todo lo necesario para que cuando sean los momentos cumbre importantes sepamos responder. Y en el momento de nacer se genera la DMT y en el nacimiento y en el morirmiento también se genera la DMT. ¿Para qué? Pues como tú bien dices, para que nos libere del apego tan grande que tenemos al cuerpo, sobre todo las personas que creen que la única dimensión que existe es la del cuerpo físico. Porque por gracia o desgracia no han podido experimentar otras dimensiones de su ser, ¿no? Pero nosotros somos más cuerpos, y después dejamos de ser cuerpos, desde lo más denso a lo más sutiles, para ser conciencia, lo que es simplemente, ¿no? Entonces en este sentido, pues la DMT nos va a ayudar muchísimo, ¿no? También, mírame, lo que tú has dicho ahora también me lleva a una conexión muy interesante y es que a Agna también recibe un nombre que es el océano del néctar, océano de néctar. A mí eso siempre me ha dado del néctar. El néctar siempre lo he escuchado durante todos mis años de trabajo relacionado con lo que se llama también la ambrosía. Ahora entiendo que es este DMT, esta DMT la que genera esa sustancia, esa ambrosía que me facilita experimentar estados estáticos. Estados porque cuando tú haces practicas meditación y entras en un estado profundo, entras en un estado muy placentero, que no te lo da ninguna otra cosa. Estados estáticos que se llaman de un éxtasis, o sea, es que te eleva a unas dimensiones tan interesantes, tan fuera de todo lo materializado, más allá de nombres, más allá de formas, entras en una dimensión, quizás en lo que ahora también se nombra mucho en la quinta dimensión, que a fin de cuentas es acercarnos a estos estados de conciencia muchísimo más sutiles que tenemos todos los seres humanos por derecho propio, ¿vale? Que eso lo tenemos ahí. Lo único es que hay que dejar que
que se produzca, que se conecte uno con esto, ¿no? Entonces, este néctar o esta ambrosía se ha representado también, me viene ahora a la mente, a la cabeza, se ha representado también en muchas tradiciones, como algo que, como una protuberancia que está en la cabecita, que se simboliza así como eso, un huevito, medio huevito, una torrecita aquí puesta. En el budismo el moño de Buda, por ejemplo, siempre está puesto ahí, ¿vale? Entonces, por ahí es, digamos, donde cuando se activan estos estados de conciencias mucho más sutiles, esta DMT que te lleva a un estado de conciencia alterado, porque no es el normal, es cuando se empieza a segregar ese néctar. Ya los egipcios también lo hablan de él. Los aceites que derraman y van purificando, van depurando interna y externamente todos nuestros cuerpos, ¿no? Y por eso le llamaban también eso, el néctar sanador. El néctar y es muy interesante, ¿no? Porque todo este simbolismo encierra mucha verdad que se puede experimentar, ¿no? Entonces, ya por último, para terminar, sí me gustaría decir que en la tradición occidental, que siempre ya veis que está presente porque para mí es muy importante, ha tenido siempre en consideración también este chakra, ¿no? Y por los griegos era considerado la sede del alma, asociándola con el desarrollo de las más altas virtudes, ya que es desde aquí de donde podemos recibir ideas que nos elevan y que nos dan un sentido trascendente de la vida. Fantástico, bastante interesante. Muy bien, me ha gustado bastante. Y para finalizar, podemos hacer una pequeña práctica, ¿qué te parece? Pues sí, claro que sí, yo siempre encantada. Unas prácticas pequeñitas, pero que ya después cada uno... las prácticas no son grandes ni pequeñas, las prácticas son experimentables. Eso es lo importante. Que como gracias a nuestra conformación el tiempo y el espacio se pierde, pues lo importante es hacerlas conscientemente e intentar conectarse con ese nivel. Mira, hay una cosa que también muy bonita, que a mí me gusta mucho y que es una práctica para la vida diaria, para la cotidianidad, es muy sencilla, pero siempre la tenemos a mano. Que eso es lo bueno, que siempre esté a mano y que va a ayudar mucho a recargar, a energetizar este plexo, este tercer ojo, ¿no? Y simplemente es mirar el cielo nocturno. Por la noche, antes de acostarte, por la ventana, asómate por la ventana, sal al balcón, vete al patio, al jardín, sea donde sea. Y párate respirando tranquilamente unos minutos mirando el cielo. Carl Sagan ya nos decía, somos polvo de estrella. Entonces, la visión de ese manto azul plegado de estrellas, que es como definen a la diosa Nuit en la tradición egipcia, es una cosa maravillosa. Además, os acordáis que cuando estuvimos con Muladhara, yo decía que aconsejaba también ponernos descalzos y pisar tierra. Pues tú imagínate, si tú te pones descalcito, conectando Muladhara, y te pones mirando al cielo y haces esa conexión tierra-cielo, cielo-tierra, qué cosa más maravillosa. Mis pies en la tierra y mi cabeza en el cielo. Y ahí está ese eje de conexión que va más allá de toda forma, de todo nombre y de todos los planos, ¿no? Pues, por ejemplo, esa es una práctica muy bonita que la aconsejo, que es de verdad muy agradable. Y concretamente ya con una práctica apropiada para este plexo, pues como siempre buscamos
una postura cómoda donde podamos estar sentado, por ejemplo, si estamos sentados, nuestra espaldita derecha, nuestras piernas separadas, alineadas con las caderas, que no estén cruzadas, que los pies no estén encima uno de otro, sino paralelos, nuestras plantas de los pies bien plantadas en el suelo, si estoy sentada, si estoy tumbada, lo mismo, bien plantada la espalda, la zona lumbar, en fin, esas posturas que mandan esa información al cerebro y el cerebro sabe ya que entramos en una onda diferente. La postura corporal, como ya sabéis, en la propiocepción da una información bastante interesante a nuestro cerebro. Entonces, por eso quizás yo ahora entiendo que en las tradiciones de meditación, como puede ser el yoga, se hace tanto hincapié en la postura, donde, por supuesto, la columna, el eje, tiene que estar bien derechito, respetando sus curvas. No hay que estar recto, erguido como un militar. No. Bien colocado, donde sintamos que nuestras curvitas están muy bien colocaditas y respetadas, ¿no? Pues entonces, una vez que adoptamos esa postura cómoda, cerramos nuestros ojos y concentramos toda nuestra atención en la respiración. Como siempre, esa gran ayuda para entrar en un estado de calma interior. Y empezamos con esa práctica tan bonita, tan simple, tan sencilla de Anapanasati. Ana, inhalo, pana, exhalo, sat, conscientemente. Y empiezo a inhalar y a exhalar dándome cuenta de cómo entra el aire a mi cuerpo, de cómo sale de mi cuerpo tranquilamente. Al inhalar lo hago cada vez un poco más profundo. Al exhalar lo hago cada vez un poco más lento. Y voy marcando ese ritmo que me hace sentir que inhalo profundamente y exhalo lentamente. Poco a poco voy sintiendo cómo mi cuerpo-mente va entrando en ese espacio donde contacto con mi calma, inundándome cada vez más y más de ella. Ahora lleva toda tu atención al entrecejo y hacemos varias respiraciones a través de este punto. Es como si viéramos entre nuestras cejas un círculo donde al inhalar entra el aire por ahí, inundando todo nuestro cerebro, y al exhalar sale por ahí. Focalizamos toda nuestra atención en ese punto, ajna, inhalando, exhalando, tranquilamente, imaginando o visualizando cómo al inhalar entra la energía, prana, y al exhalar se expande por el interior de mi cabeza. Ahora imagina que frente a ti hay
una preciosa y resplandeciente bola de energía de luz violeta. Una luz como de una amatista preciosa, brillante, resplandeciente. Y al inhalar, un rayo de luz se desprende de esa bola de energía y llega hasta ti, tocando tu frente, penetrando por el entrecejo hasta el centro de tu cerebro. Y al exhalar, esa energía va inundando cada vez más y más toda nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestros hemisferios, nuestros sentidos. Inhalo y exhalo. Y esa preciosa luz llena de sabiduría y conocimiento a este precioso instrumento de la mente que es nuestro cerebro, sintiéndolo cada vez más y más pleno. Vamos concentrando esta preciosa energía amatista, violácea, en el centro de nuestro cerebro como una preciosa bola, igual que la que estaba fuera, ahora está dentro de mí. Y veo como desde esta bola crece, emerge una gran antena. Ese gran receptor de ondas y dador de información. Una gran antena que termina en una preciosa bola de amatista, a través de la cual yo sé que puedo emitir ondas y recibir ondas de todo el espacio abierto ante mí. Un espacio estelar, lleno, plagado de estrellas, que me va llenando cada vez más y más de una gran paz, de una gran quietud, adentrándome en un precioso y fructífero silencio. Y es en este momento donde decreto para activar y equilibrar mi tercer ojo, diciéndome a mí misma, en voz alta o en silencio, me abro a mi intuición y a mi saber profundo. Libero todos los obstáculos que bloquean mi crecimiento y mi desarrollo personal. Expando mi mente más allá de lo conocido.
la visión de mí misma y del mundo es cada vez más clara y profunda. Confío en mi visión interior que me guía e ilumina mi camino. Yo soy luz. En mí hay luz. Y doy luz al mundo. Y entonces siento como a través de mis puertas sensoriales, mis ojos, mis oídos, mi nariz, mi boca y por todos los poros de mi piel sale una preciosa luz amatista que comparto con el mundo. Namaste. Fantástico, me ha parecido increíble, bastante buena. Pues muchísimas gracias, Carmen, por esta meditación y por toda la información sobre este chakra, el cual hemos conocido la importancia que tiene y también el valor que tiene en abrir estas puertas hacia nuestra intuición y ese sexto sentido, que es bastante interesante. Gracias a vosotros, encantada siempre de estar aquí. Pues vamos a continuar entonces navegando hacia nuestra dimensión insólita. Son
¡Wow! Vaya final. El primer tema que escuchamos era Water Sound Healing de Chantress Shiva. Y este último era Lost Signals de Evans. Y esto nos lleva al final de nuestro programa. Si queréis dejar algún comentario, no dudéis en hacerlo en la parte inferior. Y si os ha gustado este programa, darle a un like, que nos ayuda bastante. Y bueno, esperamos veros en la siguiente inmersión en La Dimensión Insólita.